Hoy damos inicio a lo que conocemos como la Semana Santa, un tiempo profundamente significativo para los cristianos en todo el mundo, un tiempo en el que recordamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un día como hoy, hace más de 2000 años, Jesús hizo su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. A este día también se le conoce como Domingo de Ramos, y este evento marcó el inicio de los acontecimientos que lo conducirían a la cruz, exactamente una semana antes del Domingo de Resurrección. A lo largo de la vida, todos enfrentamos momentos en los que debemos tomar decisiones importantes. Decisiones que no solamente definen nuestro camino, sino que también revelan lo que realmente hay en nuestro corazón. Uno de esos momentos quedó registrado en la historia, cuando un hombre tuvo delante de él no solamente a un acusado, sino a la verdad misma, a Jesucristo. Ese hombre fue Poncio Pilato. Y la pregunta no es solo qué hizo él, sino qué hacemos nosotros cuando la verdad está delante de nosotros. El tema de esta mañana lo he titulado Jesús ante Pilato, cuando la verdad está frente a ti. Jesús ante Pilato, cuando la verdad está frente a ti. Antes de leer el pasaje que nos relata el encuentro entre Pilato y Jesús, veamos brevemente un poco de contexto. Después de celebrar la última cena de Pascua, el Señor Jesús con sus discípulos salió de Jerusalén y se dirigió hacia el huerto de Getsemaní, a las faldas del Monte de los Olivos. Allí, en medio de la noche, Jesús oró con profunda angustia al Padre, entregándose plenamente a su voluntad. Al terminar de orar, llegó la guardia del templo a donde ellos se encontraban y Jesús fue arrestado y luego fue llevado a la casa de Caifás, que en ese momento era el sumo sacerdote. Y es allí, en la casa de Caifás, donde Jesús va a enfrentar un juicio ante el concilio supremo de los judíos, conocido como el Sanedrín. Ahora, antes de continuar, quiero que sepamos o recordemos que Jesús enfrenta dos juicios. Un juicio religioso y más adelante va a enfrentar un juicio político. En este juicio religioso, Jesús, como ya dije, se enfrenta a los líderes religiosos judíos, quienes lo van a declarar culpable y lo van a condenar a muerte. Sin embargo, ellos no tenían la autoridad legal para ejecutar esa sentencia. Necesitaban la aprobación del gobierno romano. Es por eso que llevan a Jesús ante el gobernador de Judea, ante Poncio Pilato. Y es precisamente allí donde comienza el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Así que vayamos a Mateo capítulo 27. Leamos los primeros dos versículos. Mateo 27, versículos 1 y 2. Leamos. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para dar muerte a Jesús. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Lo que acabamos de leer acá ocurrió el día viernes muy temprano, viernes por la mañana. Jesús es arrestado el jueves en la noche. En la mañana muy temprano es cuando lo llevan delante de Poncio Pilato. Ahora, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo ya habían tomado una decisión. Y la decisión era que Jesús debía morir. Sin embargo, aunque ya lo habían condenado en su tribunal religioso, no tenían la autoridad para ejecutar esa sentencia. Así que necesitaban la aprobación del gobernador, necesitaban la aprobación del gobierno romano.
Es por eso es de que llevan al Señor, llevan a Jesús ante Poncio Pilato. Solo con la autorización de él es que podían llevar a cabo lo que ellos ya habían decidido lo que habían decidido en sus corazones. Ahora bien, ¿quién era este hombre? ¿Quién era Poncio Pilato? No era un judío, no era un líder judío, era un funcionario romano. Poncio Pilato había sido designado por el emperador Tiberio, César Tiberio, como gobernador o prefecto de la provincia de Judea, y ejerció ese cargo aproximadamente entre los años 26 y 36 después de Cristo. Su responsabilidad principal era mantener el orden, recaudar impuestos para el imperio y evitar cualquier tipo de rebelión contra Roma. Por la historia leemos de que Pilato era administrativamente muy capaz, sabía administrar, era muy capaz en ese aspecto, pero también fuentes históricas describen a Pilato como un hombre duro, inflexible y cruel. Pilato no mostraba mayor interés en comprender al pueblo judío ni en respetar sus costumbres religiosas. De hecho, en varias ocasiones provocó conflictos con ellos, evidenciando su desprecio por sus creencias. Probablemente por eso es que los líderes religiosos judíos, ellos piensan, asumen que al llevar a Jesús ante él, Pilato no tendría problema en autorizar su muerte. Ellos estaban seguros, este hombre es así, llevémoslo delante de él y él va a autorizar esta condena. Eso es lo que ellos pensaban. Pero había un problema. La acusación por la cual ellos, es decir, los líderes judíos religiosos, la acusación que ellos por la cual habían condenado a Jesús era por blasfemia. Esa era la acusación, un asunto estrictamente religioso. Y eso, para un gobernador romano, no tenía peso legal. Así que hicieron algo muy intencional, cambiaron la acusación. Presentaron a Jesús como un agitador político, como alguien que incitaba al pueblo en contra de Roma, como alguien que se proclamaba rey en oposición al César. En otras palabras, transformaron un asunto espiritual en un delito político, porque ellos sabían que solamente de esa manera podían conseguir la sentencia de muerte que estaban buscando bajo la ley romana. Leamos Mateo 27, versículos del 11 al 14. Mateo 27, del 11 al 14. Jesús fue llevado delante del gobernador y éste lo interrogó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le contestó Jesús. Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús no le respondió ni a una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Ahora, bajo el sistema judicial romano, los juicios tenían un orden bien definido. Primero, se presentaban las acusaciones. Luego, el gobernador interrogaba al acusado y se le daba la oportunidad de defenderse. Y finalmente, el magistrado emitía un veredicto que se ejecutaba sin demora. Pero en el caso de Jesús no sucedió nada de eso. Las acusaciones ya habían sido presentadas. Por eso Pilato, como parte del proceso, le va a hacer una pregunta clara y directa. Le va a decir a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús responde, tú lo dices. En otras versiones dice, tú lo has dicho, dejando más claro que Jesús estaba afirmando
que sí, estaba afirmando, era una afirmación clara. Jesús ya lo había declarado ante el concilio, es decir, ante los líderes religiosos judíos en Mateo capítulo 26, versículos 63 y 64. Pero ahora lo afirma frente a la autoridad romana. Sin embargo, Pilato escuchó la respuesta, pero no logró comprender su verdadero significado. Para Pilato, hablar de un rey era hablar de un poder político, de autoridad militar, de una amenaza o de una posible amenaza contra el imperio romano. Pero Jesús no estaba hablando de ese tipo de reino. Y esto se entiende aún mejor con el relato paralelo o en el relato paralelo que encontramos en el Evangelio de Juan. Leamos Juan 18, versículos 33 y 34. Vamos a leer versículos de Juan y de Mateo. Así que leamos Juan 18, 33 y 34. Pilato volvió a entrar al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Con esta respuesta Jesús lleva la conversación a un nivel más profundo. Es como que si Jesús le dijera: Pilato, ¿de dónde viene realmente tu pregunta? ¿Es una inquietud personal o simplemente estás repitiendo lo que otros han dicho acerca de mí? Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. ¿De dónde viene esta pregunta? Jesús no estaba buscando información de Pilato, sino que estaba confrontando su corazón. Estaba confrontando el corazón de Pilato. Aún en medio de este juicio injusto, porque fue un juicio injusto, Jesús le concede a Pilato algo extraordinario. Una oportunidad para detenerse, para reflexionar y para tomar una decisión correcta. Leamos Juan 18, versículos del 35 al 37. Juan 18, versículos del 35 al 37. Pilato, tras lo que acabamos de decir, dice: Pilato contestó: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. Y fíjense la pregunta que le hace ahora. ¿Qué has hecho? Le dice Pilato a Jesús. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Versículo 37. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Y fíjense en las palabras que luego le va a decir el Señor. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y repito esta última frase. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Mi reino no es de este mundo, le dijo Jesús. Y esta es una respuesta profunda y también confrontante. Porque Pilato le acababa de preguntar: tú eres rey. ¿Pero qué le va a decir el Señor? Mi reino no es de este mundo. Él había afirmado que sí era rey, pero le dice: mi reino no es de este mundo. Y con estas palabras, Jesús le deja claro a Pilato que estaba entendiendo o que estaba interpretando las cosas de manera equivocada. Jesús no niega que es rey, pero no en el sentido político o militar que Pilato tenía en mente. Y es más, Jesús añade: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Es como que si le dijera Pilato: si yo fuera el rey que tú piensas, esto ya habría terminado.
Bastaría una sola orden mía y esto ya se hubiese acabado. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Pilato. O sea, si yo fuera el rey que tú piensas, esto ya no es, ya ni siquiera estaríamos hablando de esto, ya hubiese todo acabado. Pero no he venido para eso, le dice el Señor. No he venido para eso. Mi reino no es de aquí. Entonces Pilato, él todavía no entendía las cosas y le va a insistir, le va a decir, así que tú eres rey. O sea, después de todo lo que le había dicho, así que tú eres rey. Y Jesús le va a decir, tú lo dices, soy rey. Y para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Y aquí Jesús revela el verdadero propósito de su venida. No conquistar territorios, sino revelar, mostrar la verdad. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos seguían insistiendo en sus acusaciones. Es decir, decían más cosas en contra de Jesús. Pero Jesús permanecía en silencio. Y al ver esto, Pilato le dice, ¿no oyes todo lo que esta gente dice en contra de ti? Sin embargo, Jesús no respondió a ninguna pregunta de la que él estaba haciendo. Y eso lo dejó a Pilato realmente asombrado. Asombrado. Posiblemente nunca había visto a nadie actuar así. A él le traían a las personas para que él determine si vivía o si moría o si lo libraba. Pero es muy posible que Pilato nunca haya visto a una persona así. Lo normal era defenderse. Lo normal era argumentar, luchar por su vida. Pero Jesús no hizo eso. Los líderes judíos lo habían presentado como un hombre peligroso, como un agitador. Pero el hombre que estaba delante de Pilato era todo lo contrario. El hombre que estaba delante del gobernador era un hombre sereno, firme, en completo dominio de sí mismo. Entonces Pilato hace una de las preguntas más conocidas de la historia. Le va a decir, ¿qué es la verdad? Porque el Señor le había dicho, para esto he venido, para mostrar la verdad, para revelar la verdad. Entonces Pilato le va a decir, ¿qué es la verdad? Y fíjense, hermanos, Pilato estaba cara a cara con la verdad y no la reconoció. No había comprendido o no había querido escuchar lo que Jesús había declarado horas antes. El Señor había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no solamente hablaba de la verdad, Él es la verdad hecha hombre. Él es la verdad hecha hombre. Volvamos al Evangelio de Mateo. Leamos Mateo 27, versículos del 15 al 18. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Ahora, durante la fiesta de la Pascua, que era la fiesta más grande de los judíos, existía una costumbre. Esta costumbre era que el gobernador podía liberar a un preso, al que el pueblo eligiera, al que el pueblo escogiera. Así que Pilato ve aquí una oportunidad para soltar a Jesús, porque él sabía muy bien que Jesús era inocente. Y busca la manera de soltarlo sin tener que enfrentarse directamente a los líderes religiosos judíos. Pilato, él no quería tener problemas. Si los líderes judíos se quejaban con el emperador, podía él perder su cargo, su puesto de gobernador.
Así que él trató de manejar las cosas lo más suave posible para que no hubiera escándalo, para que no llegara a oídos del emperador. Así que él estaba buscando la manera, y una de las maneras es esta: soltar a uno de los presos según la costumbre que tenían para esa fiesta. Así que pone delante del pueblo dos opciones: a Jesús y a Barrabás. Jesús o Barrabás. ¿Y quién era Barrabás? Los evangelios nos dicen que era un preso conocido, pero no era cualquier delincuente. Marcos 15:7 explica que este hombre, Barrabás, había sido encarcelado por participar en una insurrección y que en ese levantamiento había cometido homicidio. Es decir, Barrabás era un rebelde, era un hombre violento. Es muy probable que los hombres crucificados junto a Jesús hayan sido compañeros de Barrabás. Mateo 27:38 menciona que con Jesús fueron crucificados dos ladrones. Ya sabemos, uno a cada lado. Sin embargo, cuando vemos el término original, que se traduce en muchas versiones ladrón, este término apunta más a insurgentes o rebeldes, no simplemente a ladrones comunes. La crucifixión, o sea, el hecho que sean llevados a la cruz, la crucifixión no era un castigo para delitos menores. Así que no simplemente tenía que ser un ladrón. La crucifixión era una pena reservada para criminales peligrosos, especialmente para quienes representaban una amenaza para el imperio. Y muy probablemente esas tres cruces ya estaban preparadas para estos tres hombres. Es decir, aquellos dos que ya estaban crucificados allí y para alguien más. Pero sucede algo impactante, profundamente impactante. Jesús termina ocupando el lugar de Barrabás. Esa tercera persona muy posiblemente era Barrabás. Por eso los otros dos debieron haber sido compañeros de Barrabás. Así que vemos que el culpable es liberado y el inocente es condenado. Y todo esto ocurre porque el pueblo decide soltar a un homicida en lugar del Hijo de Dios. El pueblo eligió a Barrabás. Pilato sabía. Pilato reconocía que Jesús era inocente y aún así lo entrega para ser crucificado. Y morir de esa manera, morir crucificado, era la ejecución más brutal de su tiempo. El justo murió por los injustos, dice la palabra. El justo murió por los injustos. Jesús tomó el lugar que le correspondía a Barrabás y también tomó el lugar que nos correspondía a nosotros, que te correspondía a ti y a mí. No solamente tomó el lugar que le correspondía a Barrabás, también tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Leamos Mateo 27:19. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él, refiriéndose a Jesús. Pilato ya había escuchado las acusaciones de los líderes judíos, de los líderes religiosos en contra de Jesús. Y también había percibido algo importante. Él sabía que lo habían entregado por envidia, así dice la palabra. Y mientras que Pilato estaba sentado en el tribunal, en el lugar donde se tomaban las decisiones definitivas, va a recibir un mensaje inesperado, un mensaje de su esposa.
Y ese mensaje decía: no tengas nada que ver con este justo. Su esposa manda a que le comuniquen a Pilato: no tengas nada que ver con este justo. Esta mujer, que probablemente no conocía a Jesús personalmente, fue profundamente impactada por un sueño tan inquietante que la llevó a intervenir en medio de un proceso judicial. Ahora, el texto no nos da muchos detalles, pero deja ver algo claro. Ella reconoce la inocencia de Jesús y por eso es que lo llama ese justo. Y aunque el pasaje no lo dice explícitamente, es evidente que Dios en su soberanía le estaba mostrando a esta mujer la verdad a través de ese sueño. Pero otra cosa sorprendente es que esta mujer era gentil, era ajena al pueblo de Israel, no era judía, era gentil, pero logra percibir lo que los líderes religiosos se niegan a ver. Y es por eso que al ella entender el sueño, al entender lo que el Señor le estaba diciendo, ella le manda decir a su esposo, le va a decir: no te involucres, no participes, no tengas nada que ver con él, con este justo. Y aquí vemos algo muy importante. Dios, en su misericordia, le da a Pilato una advertencia clara. Dios le da a Pilato una advertencia a través de su esposa, pero Pilato la ignora. Leamos Mateo 27, versículos del 21 al 23. El gobernador les preguntó de nuevo, es decir, al pueblo. El gobernador les preguntó de nuevo: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado. Y aquí vemos que Pilato les vuelve a preguntar nuevamente a la gente. No porque no haya escuchado, sino porque no podía creer lo que estaba oyendo. Pilato de alguna manera intenta hacerlo reflexionar, pero la respuesta es la misma y aún más fuerte. Les pregunta: ¿a quién quieren que suelte? Y ellos vuelven a responder: a Barrabás. Entonces Pilato les hace otra pregunta, una pregunta decisiva. Les dice: ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Y la multitud responde sin titubear: sea crucificado. Ante esto, Pilato intenta apelar a la razón de ellos, como no comprendía por qué estaban haciendo eso, y les va a decir por qué. O sea, imagínense, ya le había dicho, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero mientras que él intenta hacerlo razonar, la multitud gritaba con más fuerza: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Hay un detalle clave en la pregunta de Pilato cuando dice: ¿qué mal has hecho? Nadie formula una pregunta así si está convencido de que el acusado es culpable. Nadie pregunta eso. ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pilato sabía que Jesús era inocente. Él sabía muy bien que lo habían entregado por envidia. Leamos Mateo 27, versículos del 24 al 26. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto,
tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Pilato, al ver que no lograba calmar a la multitud y que por el contrario el alboroto crecía cada vez más, Pilato toma una decisión. Dijo: bueno, ya les dije, ya intenté hacerles razonar, pero ustedes quieren esto, está bien. Tráiganme agua, dice Pilato, traigan agua, manda a traer agua. Y se lava las manos delante de todos y va a declarar: soy inocente de la sangre de este justo. ¿Quién había mencionado ese justo? Su esposa. Ahora él va a decir: soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes, como diciendo, la responsabilidad es de ustedes. La responsabilidad de lo que ustedes van a hacer ya es de ustedes. Pero fíjense que lavarse las manos no era una práctica romana. Ellos no practicaban esto. Y menos en un juicio. No era una práctica romana. Sin embargo, Pilato, después de haber vivido varios años en Judea, después de haber convivido con los judíos, él adopta este gesto simbólico, que era un simbolismo de purificación ritual. Pero este acto no era una declaración de inocencia legal, sino una ficción o una acción pública con la que él intentaba separar su decisión política de su responsabilidad moral. Ahora, no sabemos realmente si es que Pilato llegó a pensar que al hacer esto, que al lavarse las manos, se estaba librando de su culpa, o si simplemente estaba cediendo ante la presión, tratando de calmar su conciencia. Porque imagínense, él sabía que aquel hombre que estaba delante de él o que estaba allí era inocente, pero que no podía hacer nada. Y por temor, por no querer perder su cargo, por temor a que se enterara el César, por temor a la multitud, es que él cede. Y de alguna manera él trata de calmar su conciencia haciendo esto, lavándose las manos. Lo que sí sabemos con claridad es que Pilato, como ya dije anteriormente, reconocía la inocencia de Jesús, pero aún así lo va a entregar para ser crucificado. Por eso, la historia lo recuerda como el hombre que entregó al Hijo de Dios. Recuerda a Pilato como el hombre que entregó al Hijo de Dios. Ahora, la respuesta del pueblo judío es aún más impactante. Fíjense lo que ellos van a decir: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, es decir, sobre toda nuestra descendencia. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Palabras dichas en medio del fervor, la presión o la manipulación de parte de los líderes religiosos judíos. Posiblemente combinado todo eso es que ellos dicen esto de acá. Pero eran palabras profundamente trágicas. Ellos no comprendían plenamente el alcance de lo que estaban diciendo. Ellos estaban asumiendo una responsabilidad que no podían dimensionar. No tenían idea en ese momento de lo que estaban hablando. El versículo 26 concluye: entonces les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de hacerlo azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Ahora, fíjense en este detalle.
antes de ser crucificado, dice que Jesús fue azotado. El azote romano no era un castigo menor, era una forma brutal de tortura. Se utilizaba un látigo con varias correas, cuyas puntas tenían fragmentos de metal o hueso. Y esa correa era diseñada para desgarrar la piel. Imagínense, no era una correa normal, no era un latigazo. Cada latigazo tenía punta de acero o un hueso. Y al clavar o al tocar la piel y al jalarlo, desgarraba la piel. O sea, ese era el tipo de castigo que la persona sufría al ser azotada. Muchos que eran condenados a la cruz y que eran azotados antes, no sobrevivían a ese castigo, es decir, a los azotes. Y después de todo eso, después de haber azotado a Jesús, Pilato lo entrega para ser crucificado. Así comienza el camino hacia el Calvario, el camino hacia la cruz. Un camino que Jesús no recorrió por obligación, sino por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. Él soportó todo ese castigo, no porque Él lo mereciera. Él lo hizo para que nosotros podamos llegar a ser salvos al creer en Él por medio de la fe. Él no tenía que ser crucificado. Barrabás tenía que estar allí y nosotros también. Jesús cargó nuestros pecados. Eso es lo que Él hizo. Muchas veces nosotros no comprendemos, podemos leer la historia, pero lo pasamos por alto. Él sufrió por nosotros, todo lo que soportó por amor a ti, por amor a mí. Ya para ir terminando, el gobernador romano Poncio Pilato puede servirnos como una advertencia personal. Él nos muestra que es posible tener muchas ideas correctas acerca de Jesús, incluso hacer cosas buenas en favor de Él, y aún así terminar rechazándolo. Piensa por un momento en todo lo que Pilato tenía claro. Habló cara a cara con Jesús. Lo escuchó y se maravilló de él. Reconoció que lo habían entregado por envidia. Percibió la injusticia. Era un juicio injusto. Y recibió una advertencia directa a través de su esposa. No tengas nada que ver con este justo. Y aún así decidió ceder. A pesar de saber la verdad, entregó a Jesús para ser crucificado. No sé si hay un personaje más trágico en la historia o en la escritura que Poncio Pilato. Un hombre que estuvo tan cerca de la verdad, que la tuvo frente a sus ojos y aún así la rechazó. Yo no sé si hay alguien aquí que aún no tiene a Cristo en su corazón. No lo sé. Pero le pregunto a aquellas personas que a lo mejor no tienen a Cristo en su corazón, no tienen a Cristo en su vida, ¿qué vas a hacer tú con Jesús? ¿Vas a rendirte a Él o vas a seguir postergándolo? Mi anhelo es que nadie el día de hoy, habiendo escuchado quién es Jesús y qué es lo que hizo por nosotros, qué es lo que hizo por la humanidad, qué es lo que hizo por nosotros en la cruz, decida dejar esa decisión para otro momento. Porque posponer también es una forma de rechazar.
A veces uno dice, no, no es el momento, después, cuando sea mayor. Posponer también es una forma de rechazar. Hoy has escuchado la palabra de Dios. Hoy tienes delante de ti la verdad. Hoy tienes la oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón. No hagas lo que hizo Pilato. Ríndele tu vida a Jesús. Ríndele tu vida hoy. Este es el momento. Hoy podría ser el día de tu salvación. Y lo puedes hacer desde donde tú estás sentado. No tienes que pararte, no tienes que levantar las manos, no. Porque es una decisión de uno hacia Dios. Tú tienes que hablar con Dios. Tú tienes que reconocer que lo necesitas, que sin Cristo estás perdido. Es la decisión que uno tiene que tomar. Pilato, conociendo la verdad, no tomó esa decisión. Yo espero que no te equivoques si es que aún no conoces de Cristo. Que no te equivoques. Pongámonos todos de pie.